Sepa, y tal cual lo teníamos previsto, vamos ahora a charlar un ratito. Yo le digo debate, pero nada, es una charla más que nada para ampliar y saber qué va a pasar con el tema del aumento de las tasas de un 25% que el intendente ha decretado en estos últimos días. Estoy con los dos concejales, María Marta, dije ayer en el noticiero Barrera, pero que tantos años con Barrera que me quedó el María Marta, Papaleo de Unidad Ciudadana y Miguel Amadeo de Cambiemos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, discutan, uno por uno. Yo no tengo problema que discutan, porque la otra vez estuvo lindo el debate, ¿se acuerdan, no? Sí. Pero dice que cuando se entran a hablar entre los dos no tenemos la tecnología de Telefe y es medio como que se complica, pero vamos a tratar porque lo que queremos es esto. Que se esclarezca y que saber qué es lo que nos pasa. Bueno, María Marta, contame un poco qué es esto del aumento de la tasa por decreto del señor intendente. Bueno, antes felicitarte porque es la primera vez que vengo al programa luego de que has sido abuelo, así que estás estrenando título. Es cierto. Y robar 5 minutitos para saludar a los trabajadores de la recolección de residuos, que hoy es su día, aprovechar este espacio para saludarlos. Muchas gracias. Yo trabajo en... trabajar. Exactamente. Sí. Contame, ¿dónde estás trabajando? Sí. No. Sos asesor letrado. Sí, tengo una historia de muchos años en la empresa de higiene urbana. Mirá sí, vos. te agradezco, bien ahí, está bueno. Pero igual nosotros festejamos el día del chofer, del transportista. Digamos, así como llano. ¿Cómo? Como llano. Claro, la fiesta más, el día más emblemático del sector es el día del chofer. Sí, mira, bien, feliz día, lo vamos a felicitar. Sí, también. Sí, los chicos son unos laboradores bárbaros, sí, trabajadores, toda la vida. Sí. Bienvenidos. Bueno, no, en realidad, como vos bien decías, se estipula para este mes próximo un aumento de las tasas, ¿no? Creo que nosotros, tenemos que contextualizar en el marco que se da, ¿no? Este aumento de las tasas, donde venimos con políticas de aumento constante, ¿no? Cualquier medio que se pone a ver, y no solamente en los medios de que nos enteramos, sino cuando le llega el aumento a uno en su casa, el aumento de la luz, del gas, del combustible, ¿no? Que son aumentos que se vienen dando desde hace 2 años de manera muy fuerte, y que al municipio esos aumentos le han impactado de manera considerable. María Marta, esto es en general a todas las tasas, porque hay tasas que son por el comercio, sabes que hay una tasa que es para el comercio y hay otra tasa que es la que se cobra en la aseo. ¿Todas se aumenta? Sí, todas las Seguridad tasas y higiene, van a tener el aumento del 25%. En realidad, esto está contemplado dentro de la fiscal impositiva, porque vos decís por ahí que es un decreto que firma el intendente, pero respaldado por la fiscal impositiva en uno de sus artículos, donde determina que se puede aumentar hasta el 25%. ¿Es así? ¿Se puede aumentar el 25%? Mira, voy a tomar una palabra que dijo María Marta como punto de partida para explicar un poco qué es lo que está pasando. Vamos a contextualizar. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de un incremento del 25%, estamos hablando de un incremento anualizado de cercano al 80%. Cuando, del 80, del 75 al 80%. Está bien con lo anterior. Pero obviamente si vos mirás la presión fiscal para el ejercicio 2018 de San Antonio de Areco, va a tener respecto de su año anterior un incremento que ronda, según los cálculos que hemos hecho, entre el 75 y el 80%. Primer dato que tenemos que tener en cuenta para que los vecinos empiecen a entender de qué estamos hablando, de un incremento de un 80% sobre el respecto a nivel de tasas, en primer lugar. La segunda cuestión que tenemos que contextualizar es la metodología, ¿no? La metodología de este incremento, que es a través de un decreto del Departamento Ejecutivo, un segundo decreto, hubo uno hace unos días, que solamente lo limitaba a las tasas de seguridad y higiene,
Un decreto que obviamente Es legal. está respaldado por una ordenanza fiscal impositiva, una ordenanza que se anticipó su tratamiento porque el intendente necesitaba sacarla con la anterior composición. Esto no es producto de un consejo deliberante con la actual composición, sino con la composición anterior. Y fue una herramienta que arteramente introdujo, me acuerdo como si fuera hoy, el concejal Pinedo, entre gallos y medianoches, a último momento, en el último minuto de la sesión, que no era el proyecto que estábamos discutiendo, que no eran los términos que estábamos discutiendo, y que con esta conducta, obviamente que está dentro del marco de la formalidad, se transgredieron toda la convivencia institucional y política que hay que tener. Con lo cual hoy estamos hablando de un incremento del cercano al 80%, con una metodología que ya nació haciendo ruido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero el propio Consejo Deliberante, que le delega al Departamento Ejecutivo las facultades que le son propias por definición, ¿no? Con esta manera el Consejo Deliberante creo que tiene dos funciones, te diría casi primordiales, cualquier Consejo Deliberante, que es generar la fiscal impositiva, que son generar los recursos al Estado, y además controlarlos. Delegar esa función realmente tienen después estos resultados donde, sin haber ningún control previo del Consejo Deliberante, que es el organismo que controla las cuentas públicas, terminamos en un ejercicio fiscal con incremento de esta magnitud. Pero tampoco es un tema que lo tengamos que sacar de contexto. Si nosotros miramos miramos toda la película de lo que ha sido la administración del Frente para la Victoria en San Antonio de Areco, tenemos un incremento acumulado en tasas cercano al 1000%. 1000%. Entonces, hoy nos preguntamos, saca ese 1000%? cuando vos tomás el nivel de tasas que tenía el intendente cuando asumió en el 2011 a la actualidad, tenés un incremento del 1000%. Y entonces vos te preguntás, y hoy cuando estábamos sentados nos preguntábamos, a ver, ¿podemos decir que San Antonio de Areco está un 1000% mejor desde el 2011? La prestación de los servicios se han mejorado, se han incrementado en un 1000%, el estado de las calles, el nivel de desarrollo, el nivel de actividad. En realidad, y con este ejemplo que te hago a los extremos, es para graficarte que permanentemente, año tras año, nos encontramos con una incesante cambiar las reglas de juego, cambiar la matriz fiscal impositiva, incrementar las tasas y volverlas a incrementar, y pegarle al aparato productivo y seguir incrementando las tasas. Y bueno, hoy nos asistimos nuevamente a otra de estas metodologías. María Marta, es tal cual, es un 70% y por ahí este 1000% está bien, pero no me da, no saca los aumentos de combustible que venimos desde hace más de 10 años atrás de lo que hubo, pero digo... Sí, bueno, el municipio tiene que garantizar, seguir garantizando la prestación de los servicios, lo que es recolección, emergencia, los insumos hospitalarios, la educación pública. La verdad que decir que San Antonio de Areco no avanzó en estos años, o evaluar si avanzó un 1000%, me parece que está a la vista, ¿no? Cuando hace poquito inauguramos una escuela de educación municipal de secundaria Manuel Belgrano, cuando se llevó un 75% de cloaca. Esos son fondos nacionales, no mezclemos la hacienda. Esos fondos nacionales. No deja de ser algo legítimo, pero son fondos nacionales. Estamos hablando de las consecuencias de un incremento. Bueno, pero vos tenés toda una educación municipal que sostener, los sueldos de los docentes, la educación en el gimnasio Saigós, el hospital, que siempre el hospital demanda un montón de... Está un 1000% mejor el hospital de recursos. Así que, bueno, y en base a todos los aumentos, Ricardo, que se vienen dando, yo me hice un análisis de los últimos 2 años y medio respecto de lo que fue incrementando. Ahora que me gustaría que te lo mostraras a qué cámara. Aquella cámara, a ver, ¿qué es eso lo que estamos viendo? Por ejemplo, en la energía eléctrica lo que aumentó en promedio en estos últimos 2 años y medio al municipio, ¿no? Que aumentó en los 2 años y medio un 372%, que si lo dividís en 2 años y medio es más o menos un 149% anual. Sí.
Eso era en energía eléctrica. En la nafta tenemos un 158% de aumento, que es un 63%. Esto sin contemplar los últimos aumentos, ¿no? Para la energía ahora se anunció que van a aumentar un 24%. Sí. En la nafta ahora reciente un 10%. Después lo que es el gasoil también un 202% en los últimos años, que le aumenta al municipio y que necesita, ¿no?, recursos para poder seguir sosteniendo y garantizando todos los servicios y los derechos de los ciudadanos de San Antonio de Areco. Y también tenemos que ver y analizar que acá hay una política nacional que le viene pegando a los vecinos y vecinas de San Antonio de Areco, y que el Estado municipal, por la cercanía que tiene, por las políticas que viene desarrollando, tiene que acompañar a los vecinos. Obviamente aumentándole las tasas, María Marta. No. Acompañar, digamos, la lógica es el Estado Nacional aumenta. Hay un montón de municipal. Vecinos de San Antonio de Areco que hoy tenían una prepaga, que hoy no se pueden hacer cargo y están siendo asistidos en el hospital. Que el PAMI no responde con alguna medicación puntual o porque da muchas vueltas para habilitar una prótesis y demás, sale el Estado municipal a responder en ese sentido. Entonces, hay que acompañar de alguna manera a todas estas familias que las están pasando mal, y que el Estado municipal es quien hoy se está haciendo cargo por la proximidad, y por eso nosotros siempre hablamos de la importancia de los gobiernos locales. Y también hay que ver que la provincia dejó de enviar, y siempre lo digo en las sesiones, dejó de enviar recursos al municipio de San Antonio de Areco. Tenían un presupuesto aprobado donde había un fondo solidario, federal solidario, que es el fondo de la soja, donde se iba a distribuir a las provincias y a los municipios, que ya no se distribuye más. Había un fondo de infraestructura municipal que a San Antonio de Areco no llega más. El fondo de seguridad, que tampoco está viniendo. Bueno, se acotaron. El fondo de seguridad viene, pero María Marta, a ver. No, el fondo de seguridad ese que vino 7 millones de pesos, que era apuntalado para lo que eran las cámaras. Hoy vos tenés, obviamente, a raíz, a ver, algunas cosas que es importante saber. ¿Sí? Digo, para poner el foco y no patear la pelota fuera de la cancha, y en otro momento, si querés, charlamos un rato sobre por qué llegamos a cómo llegamos con los costos de energía. En épocas del kirchnerismo nos costaba un tercio, pagábamos un tercio de lo que costaba la energía, y eso se voló por los aires. Quedamos sin autosuficiencia energética y hoy estamos pagando esa consecuencia. Hay una realidad, eso es cierto. Tenemos una realidad difícil. Aumentos tarifarios que solo sirven para que sectores privados. Es transferencia de recursos al sector privado. Ese relato kirchnerista, eso es demagogia, eso es. La realidad es que nosotros tenemos que salir a comprar un bien que es muy caro, que es la energía, cuando antes la podíamos proveer. Pero más allá de eso, lo que yo te decía hoy respecto de que justificar en la necesidad de ayudar a los que menos tienen estos incrementos es por lo menos un ejercicio que parece, María Marta, de un oportunismo y de una desconexión en la realidad. Hoy vos lo que tenés, o lo que tiene el Estado municipal, tiene un gasto público muy grande. Tiene un Estado, una dimensión, y te voy a demostrar, y te lo voy a tratar de desarrollar, una dimensión del Estado que nuestro municipio no puede pagar. No puede pagar y que le sale muy caro. Pero además, digamos, tenemos 95 funcionarios, tenemos 4 coordinaciones, 2 agencias, una agencia de ámbito y una agencia de transporte. ¿Tu propuesta es hacer lo mismo que hace el gobierno nacional de la... yo estoy describiendo la realidad después... No de expandir una economía, sino de ajustar. Yo estoy describiendo la realidad. Hoy este es el Estado municipal, tiene más empleados que San Nicolás, tiene casi la misma cantidad de empleados que Pergamino, pero a la vez tenemos un Estado grande, un Estado, digamos, de dimensiones importantes, y esto es lo que nos cuesta, y por eso tiene que el intendente estar permanentemente incrementando las tasas. Pero curiosamente, a pesar de esta dimensión del Estado, estamos asistiendo a otra novedad que es insólita, que a pesar de que el Estado tiene 94 funcionarios, que tiene 4 coordinaciones, tiene 2 agencias y tiene no sé cuántos otros organismos más, se va desprendiendo de determinadas funciones que a nosotros nos cuesta mucha plata como municipio. Estamos hablando de sanear, controlando el alumbrado público, estamos hablando de Green Garden, estamos hablando de, por ejemplo, de transferir los residuos a SEAMSE, que a pesar de que tercerizamos ese servicio, queremos una dirección de residuos. Es decir, hay un desmadre y un desmanejo administrativo, que eso y una estructura pública, que eso es lo que
requiere luego generar este Pero nivel de... Miguel, vos que pretendías seguir con el basural de cielo abierto. No, yo no pretendo eso. Yo lo que te digo vos que es... trabajás en eso sabés Por eso cómo mismo es. te digo, ¿cómo puede ser que cada vez tenemos un estado más grande y nos vamos desprendiendo? Yo no estoy necesariamente en contra de que un estado dinámico que se desprenda de ciertas cuestiones. Lo que sí tenemos que entender es que es una cosa o la otra. O tenés un estado potente y con un tamaño y con una dimensión importante que absorbe todas las funciones, o tenés un estado más ágil, más dinámico que delega algunas cuestiones. Son criterios. Hoy el intendente decía que con este 30%, 25% de aumento se compensa. No digas 25, porque es un error metodológico. Perdón, yo vi el decreto, dice se aumentará el 25% No, en la tasa de seguridad e higiene y el 25%. Tenemos que mirarlo analizado. No, Esa es la yo te manera. miro lo que me viene ahora. Bueno, es bien, decir, si es así, te tengo que hablar que el gas me vino el 780%, y no es así. A mí me vino ahora un 24% o un 30% de aumento. No, si estuviéramos discutiendo ahora, como algo, como algo independiente el aumento del gas, yo entendería ese argumento, pero está claro y nadie lo discute, de que tanto la energía eléctrica como el gas están sufriendo incrementos muy importantes, escalonados, Que nos están ahogando. que nos están ahogando. Escalonados, previstos y que tienen un cronograma. Acá de lo que estamos hablando es algo distinto. Acá lo que estamos hablando es de que no hay plata que al municipio le alcance con este nivel de gastos. Y entonces vamos a seguir permanentemente recurriendo a estas herramientas. Quiero que me explique. O por ahí decir que hay un esquema escalonado y programado cuando el ministro de Energía dijo que hasta el año que viene no iba a haber más aumentos en lo que era el gas y la energía, y ahora tenemos anuncios. Me parece que no hay nada programado. No hay nada programado. Debo tener ahí una nota. Lo que yo te preguntaba era que había dicho hoy a la mañana el intendente que con este 25% de aumento, que no le guste que sea el 25% para independiente, que la gente tenga claro lo que está pasando. está bien, este 25% que aumenta ahora, porque no va a haber fiscal impositiva, pero sí va a haber este aumento del 25%, se compensaba con el débito automático. ¿Es así? Eso sigue vigente. Si uno se adhiere al débito automático, el descuento es del 30%. 15%. No, 30%. Hoy una boleta, 15%. 30%. Bueno. El trámite del débito automático es del 30%. Perdón, ¿qué? La boleta figura el 15%. No diga de quién es porque No, no, pero me gustaría que la mostrara. ¿Me la podemos mostrar? A ver. Si para mostrarla, para ver. Mirá la voz si vos Sí, haces está de bien. escribano. Está bien. Adherente 15% de débito automático. Hicimos la cuenta. No lo mostramos, pero podemos tapar el nombre que dice eso. ¿Qué es eso? A ver, mostrale, que lo vea. No, es un sello, pero no es que se le está aplicando un 15% de. Pero no te fijaste si le debitaron el 15%. Sacamos las cuentas y daba el 15%. Da el 15%. Sí, está adherido. Es mostrale. lo que está mostrando es un sello de la boleta. No, si vos le descontás a la tasa de servicios urbanos, le descuentas 70 pesos con 94. 70 pesos con 94. Eso significa un 15% de 472. De todas formas, me lo llevo y ahora lo voy a hacer el cálculo. Porque puede haber error, siempre puede haber errores. Puede ser, pero el sello, ¿qué sentido tiene? Que dice adherite 15% de descuento de débito automático. Bueno, puede ser un error de tipeo. De todas maneras, está bien. Pero más allá de eso, te quiero decir que no tenemos que medir si un incremento es correcto o incorrecto en función de otras herramientas que algún vecino puede no optar. Lo que tenemos que entender de una vez y por todas en San Antonio de Areco es que tenemos que tener cierto grado de previsibilidad en lo que tiene que ver con la matriz impositiva. Este incremento esta herramienta del 25% que ya la utilizó y la agotó, porque ahora empezaron a circular algunos otros comentarios que tenían que ver con que no, si pasado mañana quiere vuelve a haber un 25%. Está claro que no. Esta es la última vez, se puede utilizar por única vez en forma parcial o total. Perdón, quiero preguntarte, María Marta, a ver,
Igualmente a mí me Sí, preocupa un poco este planteo de... Es bueno aclarar el tema de él también, de lo que si lo puede aplicar cuando él quiera, pero no importa, decimos. Sí. No, si es así, cerramos el Consejo Deliberante, le cortamos mucho menos. Que es importante de la matriz, hoy en día, que en todos lados nos hablan del déficit fiscal cero, creo que es un grave problema que tiene Cambiemos y a nivel nacional, puntualmente, el déficit que tanto nos hablan. Ajá. Es una simple cuenta que es los ingresos menos los egresos y lo que da es un superávit o déficit. Hoy atacan, y no es casual que el concejal Amadeo también esté hablando de la parte del gasto, de achicar el gasto y demás, cuando el gobierno nacional, ¿por qué no aplica una matriz fiscal y se pone a ver? Primero, no tendría que seguir agrandando el déficit fiscal. Segundo, los impuestos que está cobrando, ¿los está cobrando bien? Porque bienes personales se bajó, pero queremos que tender al déficit cero. Si bajan los impuestos, baja la recaudación. Sí, no tienen una política buena las retenciones al campo. Vos fíjate, sí, pero le sacaron los impuestos a los autos de alta gama. ¿Qué tan convencido está el gobierno de la necesidad de... ¿Qué tan convencido? Digamos, el déficit cero... Además el gasto se sigue aumentando por el endeudamiento. ¿Entendés? Salimos a buscar deuda para bajar el déficit. Cuando, ¿qué hace? Te crece el gasto y se hizo aumentando el déficit fiscal. Está corriendo por derecha, ¿no? Entonces, ahora, claro, estamos haciendo mal porque queremos... estamos bajando los impuestos. Yo te estoy hablando de la importancia... Está muy mal que Cambiemos baje los impuestos. No, estoy hablando de la importancia de tener una matriz fiscal acorde tributaria para que no sucedan estas cosas, no salir a buscar endeudamiento para... Yo quiero volver a Areco, y quiero hablar por el tema del artículo 41, que a lo mejor están medio enojaditos ellos y más porque no se dieron cuenta de este artículo. ¿Qué no nos vamos a dar cuenta? Nos recontra dimos cuenta. Y por eso nos enojamos tanto. Nunca lo dijeron. Sí, que no nos habrás escuchado. Nos enojamos tanto. Sí, obviamente, que nos enojamos. En la sesión nos enojamos, obviamente lo cuestionamos, no lo votamos, lo discutimos y lo hemos manifestado y exteriorizado nuestro desacuerdo esto en todas las su gente, la de la provincia de Buenos Aires, según Nano Perea, no sé, eso es la provincia de Buenos Aires, perdón, no es el que se lo sopló, no sé quién. No, que su gente, la de la provincia de Buenos Aires, quien es la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, consultado por ustedes, a ver que si realmente se podía hacer un juicio o para judicializar este acto, les dijo que de ninguna manera, porque no era una condición de financiar al municipio. Vos te estás refiriendo a un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero en otro caso distinto. Era un municipio que tenía su presupuesto aprobado y su fiscal impositiva aprobada. El Consejo Deliberante a esa fiscal impositiva aprobada, con un presupuesto aprobado, se dieron cuenta de ponerle del 41 de este artículo 41 o de alguna cuestión que distorsionaba. Sacaron otra ordenanza bajando los gastos con el presupuesto aprobado. ¿Y qué dijo la Corte? Sí. ¿Qué dijo la Corte? Señor, si usted ya le aprobó este nivel de gastos, no me lo puede desfinanciar ahora. Son cosas completamente distintas. Y no haga que la provincia tenga que aumentar la coparticipación para compensar lo que ustedes están haciendo. La provincia no puede aumentar la coparticipación porque está fijada por ley. Acá lo que se le está diciendo es, señor, a ver, reordene, reasigne, priorice gastos. Hace falta 94 funcionarios, hace falta lo que estamos pagando en publicidad, hace falta tener tantas direcciones, o podemos encontrar un Estado que atraviese esta crisis de una manera un poco más austera. El artículo 41 es para este año 2018, pero según anticipó también el intendente en la mañana de hoy, no va a haber fiscal impositiva, no van a presentar fiscal impositiva. Sí, hoy a la mañana lo confirmó el intendente de que desde el departamento ejecutivo no se iba a enviar. Por eso no votaron los mayores contribuyentes el miércoles pasado. No, porque el miércoles pasado nosotros, obviamente que algo de esto estábamos intuyendo, porque era obvio que había demasiado, estaba como todo demasiado quieto, ¿no? En términos de fiscal y comparado con otros años. Sí. Entonces, presentamos un proyecto para que nos enviaran la nómina de los mayores contribuyentes, requisito necesario para arrancar a discutir la fiscal impositiva. Y bueno, nuestros colegas de Frente para la Victoria no aprobaron
que es una cuestión completamente menor y administrativa, no tenía nada de... Pero eso anticipaba lo que... Vamos a ver también, si no... Lo veo poco probable, pero ¿De bueno. qué? Que no Bueno, igual presenta, ¿no? el concejal Perea cuando habló dijo que una fiscal impositiva que acompañe la inflación la iban a estar acompañando. Que La están el discurso Claro, del- acá tenemos un incremento del 80%, una inflación en el mejor de los casos del 44%. No estamos, me parece que en este artículo 25 se... Perdón, Pero- yo te tengo que pero, llevar entonces a Ricardo, nivel nacional. Ricardo. Y a la de la provincia. Ah, bueno, la esto- provincia me aumentó a mí Pero ¿de qué los no me- terrenos, la no me estás provincia. escuchando? Pero La perdóname, evaluación sí, fiscal. yo te No, escucho. estamos La hablando evaluación de- fiscal me lo aumentó, ¿sabes cuánto? El 870%. La evaluación fiscal. Y bueno, tengo que pagar, ¿sabes cuánto tengo que pagar? De 800 pesos tengo que pagar De eso se depende el 4.300. Estamos de acuerdo. Esa es mi gobernadora. Y Está sabés bien. que la voté y la voy a seguir votando. Eso, pero ahí estás mezclando Entonces no me temas con vengas a manzanas. decir. Pará. Vos me querés decir que aumenta las tasas, no se necesita. La gobernadora me puede aumentar lo que quiera y el gobierno nacional me puede aumentar lo que quiera. Estamos refundidos. No confundas a tu audiencia. No, Las no evaluaciones confundo. fiscales se modifican cada 10 años Mm. y eso es un proceso que independientemente de los gobiernos y la tendencia es tratar de que los valores de los inmuebles sean más o menos razonables. Es una cuestión. Lo que estoy diciendo ahora es que si bajo el criterio de que vos querés aumentar las tasas digamos, al compás de la inflación, para el 2018 San Antonio de Areco va a haber tenido un incremento en sus tasas cercano al 80% cuando la inflación prevista por todos los analistas e incluso por el gobierno va a llegar al 42%. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos aumentando las tasas casi a un doble de lo que decía la inflación. ¿Qué concluimos? De que evidentemente el año que viene electoral el municipio necesita tener recursos para hacer campaña. Las tasas aumentan para todo en general, es decir, para el que menos tiene, para el que más tiene, porque antes había diferencia, es decir, había posibilidades de que se hiciera todo esto. No, bueno, la matriz fiscal está detallada y cada zona paga diferente según la zona donde se encuentra ubicado el inmueble, así que impacta de manera diferente en lo que es los barrios, con el centro. El radio urbano va a tener un incremento importante a lo largo de todo el año. Y es importante que nos quede claro a todos, para evitar confusiones posteriores, para que no se distorsione y para que hagamos política con todas las cartas sobre la mesa, que este artículo, que si bien entró por la ventana, el responsable es Mariano Pinedo, y esto no me lo contaron porque me consta. Nosotros teníamos un proyecto de ordenanza que iba a ser votado, en los cuales estábamos en desacuerdo en una gran mayoría de artículos y en acuerdo en algunos también. Pero no estaba previsto esto. Esto Se lo dio un intendente. ¿Cómo? Se lo dio un intendente. Me da lo mismo, por mí que se lo haya dado. Joaquín de la Torre le dijo, utilizá ese artículo Bueno, que me da lo yo lo mismo. utilicé. ¿Cómo te da lo mismo? ¿Te da lo mismo a algún colega tuyo, alguien que está en Cambiemos, le haya dicho al intendente, utiliza este artículo que va a tener la Pero posibilidad? es que esto no es inventar la pólvora. Vos te pensás que el intendente no tiene la capacidad suficiente para... Y antes no lo ponía, lo hubiera puesto Bueno, antes. ¿Por qué no lo puso antes? porque tenía mayoría en el consejo, Ricardo. Ah, antes no lo sí. tenía. Sí, eso es cierto. Es la verdad. Entonces, por Está eso bueno, mismo. sí. Entonces ya está. Son jugadas políticas, bueno. Más vale, pero nosotros, porque nosotros esta jugada la estamos viendo. Lo que ocurre es que a veces no tener las herramientas. Nosotros la herramienta no quórum no la consideramos una herramienta válida. Pero lo utilizaron varias veces. no. Ah, Sí, por la favor. utilizaron cuando Miguel, se iba a tratar Brachi un lo utilizó, proyecto. que ella me dice lo utilicé por el caso extremo. Bueno, pero no digan que no utilizaron. Nosotros cada vez que veíamos que para una de las el medidas tema de... impactaba No, a no, San Bueno, Antonio no de estamos Areco, hablando de temas que hacen a... No, en otros temas que bueno, dice que nunca utilizaron no, por eso, lo temas utilizan que cuando lo están- necesitan. Bueno, está así el que no es sostenimiento del válida Estado. la herramienta, y la ha utilizado. No, lo que tiene que quedar claro Sí. es que este 25%, Sí. si querés lo leemos entre todos, así Sí. queda clarito Sí. de qué estamos hablando, es por única vez. No, Y te voy a explicar por qué. a ver. Igual antes de que lee, que a mí me sorprende, sinceramente, cada vez que sale alguna medida de que se va a aumentar la tasa, como Cambiemos, sale, ¿no?, enseguida a hablar sobre el tema. Las veces que nosotros quisimos hablar de los diferentes aumentos en el Consejo Deliberante, cuando se ha presentado un decreto para ver si podíamos avanzar con retroceder el aumento de las tarifas de la energía, cuando planteamos ciertas emergencias, la verdad que no se los ve hablando de esta situación. No, sí, dijimos, hablamos. No, respecto de los aumentos Pero ¿cómo que no? que se vienen dando, Primero, que están ahogando a la acompañamos a diferentes nosotros, para que... A ver,
sintetizar. Déjame terminar porque No, porque después lo peleás vos, déjame terminar. No, que no salen a hablar en ese sentido o a reconocer que la gente se está ahogando con los diferentes aumentos de energía, de gas, de prepaga y que de los ajustes que se vienen dando, ¿no? De los recortes de medicamentos, en todas esas cuestiones que la gente necesita. O que bueno, se les incrementa el alquiler porque todo el mundo, ¿no? Obviamente que aumenta la inflación, se traslada a los precios, aumenta el combustible, se traslada a los precios y bueno, la gente no da más. No, a ver, nosotros en ningún momento, y te invito y te desafío, así como te demostré lo del 15%, te voy a demostrar cuando me dejes leer el artículo, sí, porque es por la vez también, y esto a vos te consta, María Marta, porque hemos estado en todas las sesiones, creo, desde que arrancó el Consejo. Todo lo que en todas aquellas medidas impulsadas por el Frente para la Victoria o incluso impulsadas por nosotros que tenían que ver con solicitar, elevar pedidos de modificaciones, de revisión de los esquemas tarifarios, que es lo máximo que un Consejo Deliberante puede hacer porque no tiene otra facultad. Todo lo demás es para la tribuna y para que la gente venga a aplaudirnos en el recinto, pero a los efectos prácticos al final del día no modifica la realidad porque normativamente no. Pero aún así respaldamos cada uno de los sectores que estaban involucrados en casi todos los problemas que hemos tenido. Sí, de una manera muy tranquila, ¿no? Mucho más de lo que hubieran hecho ustedes, mucho más de lo que ustedes hicieron en épocas de cuando el Consejo Deliberante era manejado por el Frente para la Victoria, ni siquiera sacaron una resolución para rechazar las retenciones de la 125 en un pueblo cuyo corazón, esencia y matriz impositiva tiene que ver con el campo y no la sacaron. Pero no importa. Está bien. Lo que te quiero decir es que todas esas medidas que siempre mostramos los pies en la tierra y conectados con la realidad en todos los sectores. El tema de medicamentos, las emergencias las hemos rechazado porque son totalmente simbólicas, tribuneras, que no resuelven nada, que no bajan ninguna línea y lo único que buscan es que el Consejo Deliberante sea una caja de resonancia política como en todos los municipios y que en definitiva lo que buscan es hacer política con la crisis. Pero, nosotros hemos acompañado y estamos en permanente trabajo para en todas aquellas cuestiones que podamos de alguna manera minimizar o a veces mejorar situaciones producto de esta crisis que estamos pasando, lo hacemos y no tenemos ningún inconveniente y hemos sacado una declaración bastante crítica con respecto a la ley del TUR, con respecto a la modificación de la caja del Banco Provincia, con el tema de los cuando hubo controversia entre provincia y municipio. Pero no hablaron con el tema del aumento del gas, del combustible, y de eso no hablaron al margen que yo estoy de acuerdo que había que hacer el esfuerzo y sacar los subsidios, totalmente de acuerdo, pero nunca fueron críticos, autocríticos. No, nosotros... No, nunca fueron autocríticos. ¿Con respecto a qué tema? Al aumento del gas, al aumento de la luz, al aumento de todas las tarifas. Pero eso va más allá de la autocrítica, eso es la realidad. Te impone y te lleva puesto y te lleva a que extremo como el de ahora. Mi suegra, ¿sabés que está jubilada? Tiene 94 años. ¿Sabés cuánto le vino de gas? Siempre lo digo porque no tengo problema en decirlo. 6.200 pesos de gas. ¿Sabés que la ayuda el tío, la tía, el hermano, la madre, la hija, el abuelo, el nieto? Sí, pero ¿y qué hacemos? Pero bueno, hay que ver una realidad. Ustedes no dicen eso. Estamos equivocados, no hicimos mal. Y eso, los que han votado, no tuvo los votantes, opciones. Escuchame, Miguel, los votantes que realmente acompañaron a ustedes porque no querían más la corrupción, no querían más que se roben todo, querían ese cambio. Eso es la consecuencia de la corrupción. Si vos despilfarrás la energía durante 12 años y te quedás sin energía, después tenerla te va a costar lo que hoy le cuesta a... ¿Quién me dijiste que era, perdón? Mi suegra. Tu suegra. Le cuesta eso y no te cuento lo que es una casa de 4, estamos pasando por un momento crítico y nadie lo niega, y yo no lo niego, y nadie del espacio de Cambiemos de San Antonio de Areco lo niega. Después, volver con ese decreto de retocar las tarifas también era para la tribuna. Bueno, decime, ¿por qué me decís que no van a poder en el 2019 poder votar nuevamente al 25%? Bueno, no van a poder. Si quieren hacerlo, lo van a hacer. ¿Lo van a hacer porque están dentro de la ley? No. A ver. Dice lo siguiente. A ver. Asimismo, dice este artículo, se faculta al Departamento Ejecutivo a disponer de modificaciones en más o en menos a los valores fijados en la presente, hasta un 25% en la presente, los valores que están en la ordenanza fiscal presente, que es la que estamos teniendo ahora, los valores
a los valores fijados en la presente. ¿Qué pasa si no hay fiscal impositiva? ¿Qué pasa si ninguna nueva fiscal impositiva y se rige por la fiscal impositiva esta, la presente, en el 19? ¿Tiene autoridad o no tiene autoridad para aumentar el 25? No la tiene. Sí, la tiene. Asesoraste, perdoname. Sabía que estaba con Lorenzetti y Jaime. No, porque tu colega me lo acaban de decir, tu presidente del consejo, me lo acaba de decir Nano Perea. Dice, sí, claro, es el debate, pero esa, al no tenerla, ¿por qué te digo que no van a ir a entregar la fiscal impositiva? Para que quede la anterior. Bueno, y claro. si ustedes la presentan, que la pueden presentar, no le van a dar quórum. Sí, o la beta, es lo mismo. O la beta, estamos en la misma. Entonces, ¿queda cuál? La presente. Pero y con los la valores presente, fijados en la presente. 25% va a poder. Pero hay que ver cuál es la fiscal que propone Cambiemos, por eso. qué aumento También. lo propone. Ahora te hago una pregunta. ¿Perdón? Te hago una pregunta. No creo que presente. ¿Vos vas a presentar el aumento? Primero presenten el presupuesto, explícanos cuáles van a ser los gastos que tienen estimados para el 2019, cuáles son los ingresos estimados y vamos a discutir como le corresponde a un cuerpo El delicado. cálculo de recursos va de la mano del cálculo de gastos. Perdón, si que usted- lo presenta en el presupuesto. Si ustedes van y presentan una fiscal impositiva, ¿achicarían las tasas? ¿Bajarían las tasas? Te repito, Porque tal la Hay que posibilidad ver. ustedes la tienen. obvio, hay que ver el presupuesto que se tiene, porque vos tenés que generar un nivel de gastos. Son como la cara y la contracara de una misma moneda. Vos, el nivel de tus gastos es lo que los ingresos que vos necesitas, ingresos tributarios, no tributarios y demás. Nosotros estamos dispuestos a dar todos los debates. Lo que sí te quiero decir es que más allá de cualquier interpretación, lo que dice lo que está en la ley está bien. está claro y bueno, Pero las jugadas políticas están, y sabés que son estas jugadas políticas como para poder... sí, pero entre las jugadas políticas en el medio está el vecino de San Antonio. Sí, seguro. Que permanentemente y desde hace muchísimo tiempo, más allá, o a pesar de, o no obstante, o como si fuera poco los incrementos que está teniendo y la crisis que estamos pasando, ¿qué oferta le tiene San Antonio de Areco para solucionar esto? Para otro aumento de tasa. Está bien, yo comparto con vos porque se lo dije al intendente. Si hoy por hoy Cuando habría que el revisar, aumento hay que del sacar- 24% de la energía que me lo da el gobierno nacional, me lo aplica el gobierno nacional, todavía me viene un 25% de aumento en la tasa, me duele, indudablemente. Hay que me duele. preguntar por qué. Pero no hay nadie que nos afloje en nada tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos las tasas más altas de la región? ¿Por qué tenemos una industria que hoy está en crisis por las situaciones del país, pero que viene en crisis de ¿Culpa hace... de quién es eso? No. La industria, pregunto, no sé. Es una suma de factores. Claramente esta recesión impacta en los ingresos, pero si a esta merman los ingresos, vos lo aumentás, la tasa de seguridad y higiene para estaciones de servicio, para Sí, bravo. canteras, Sí. para Aras. entidades bancarias, a los aras que nos rasgamos las vestiduras, ¿te acordás? En la sesión te pegaron un sablazo de las tasas tremendo. Y en ese momento cuando los aras se quejaban eran los burgueses que tenían caballos carísimos y que se quejaban. No, tiene que ver con, y sobre todo con la previsibilidad. San Antonio Areco hoy tiene una fama que nos trasciende sobre que ¿Y cómo harías vos si fuera intendente vos y tenés que Pues pagar se van a pelear los otros candidatos. el aumento del combustible como que vino ahora y tenés que pagar todo el movimiento de los camiones que hay como 20 camiones Sí, nuevos? tenés una agencia de transporte, que se llama flamante agencia de transporte en San Antonio Areco. ¿Cuál es? Una que se ha creado hace poco, que está a cargo del concejal mandato Sí. suspendido Franti. No, pero la agencia de transporte es para controlarlo. Es para, Licenciado. es Ah, para, perdón, es para controlarlo. Es para Sí, controlar los que entonces, entran. Mira, esto es una cuestión de sentarse a analizar todos la estructura municipal y encontrar la manera de poder afrontar todos estos incrementos de manera que le impacte lo menos posible al vecino. Si volvemos a los números que no mienten, los números te plantan la realidad y se objetivan. Cuando hablamos de los incrementos del gas, hablamos de los incrementos que hay. De la electricidad lo mismo, del combustible, de los peajes, son números que existen y que impactan la economía de la gente. San Antonio Areco va a tener durante el 2018 un incremento en sus tasas, en todas sus tasas, las que se crearon ahora, como la contribución del gas, como la del cementerio para todos de un casi 80%. Ujú. Eso es
la respuesta que tiene San Antonio de Areco para la crisis que está pasando en Sí, Argentina. María Un Marta. 91% le aumentó el suelo al municipio en un ¿Y año. cómo incide ese número dentro de la estructura? No, bueno, pero te aumentan los insumos hospitalarios que están dolarizados. Vos esa cuenta la sabes hacer bien, porque sos administradora del parecer. Bueno, pero son números. Y sí, si vos querés hablar de los números. No, pero un los números 91% te aumenta que te incide un 0, no te mueve la al boca. municipio también le impacta, como te impacta en tu economía Sí, familiar, no. también impacta al municipio. El municipio tiene que seguir garantizando los servicios y los derechos. Bien, para ir redondeando, a ver. Yo para ir redondeando, sí. que me quedé de una cosa que A ver, él dice te que quedó esto dolido, viene sí. porque tanto despilfarro y demás. A mí me gustaría saber dónde están aquellas personas, ¿no? que compran. Yo el otro día leí una nota que 2 millones de dólares por día había gente que lograba comprar. Obviamente que no hay ningún vecino de San Antonio de Areco, ¿no? Y son dólares para el atesoramiento o para fuga de capitales. Entonces, que estoy segura que deben ser aquellos que estuvieron acompañando al presidente. Entonces, si quieren que al presidente, que al país le vaya bien, ¿por qué fugamos los dólares afuera y no los dejamos acá? Porque también sería para beneficiar al país y que no impacte, y no estaríamos hablando del despilfarro, de la pesada herencia y demás, porque hoy acá en la Argentina ni siquiera los mismos ministros tienen el dinero acá en Argentina. Entonces, ¿de qué confianza nos hablan para que inviertan en la Argentina? Así que yo no hablaría tan libremente como habla el concejal Amadeo, que esto es de la pesada herencia, sino que hoy en la Argentina hay gente, el 10% de la población, que puede comprar de a 2 millones de dólares, que yo obviamente no los puedo comprar, que seguramente acompañaron y apostaron a este gobierno, al gobierno del presidente Macri, y que se están llevando afuera. ¿Por qué no lo invierten acá? ¿Por qué no ponemos industria? ¿Por qué no generamos empleo? Y otra pregunta que yo me hago es, ¿cuáles son las políticas expansivas económicas que tiene el presidente Macri para la Argentina? Porque ahora, al haber negociado con el Fondo Monetario Internacional, implica una renuncia a cualquier tipo de política para expandir la economía. Sino que es cerramos duro, con lo el dijo él fondo. mismo, lo dijo, lo acaba de decir que Bueno, y nos es siguen una pidiendo recesión que vamos a paciencia y que tener. tengamos y que se vienen momentos más duros. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿por qué no invertimos en el país? Que no se fuguen esos capitales. Es un colador el país, se van los dólares como si nada. Miguel, si vos no sos más que como para explicarlo. No, pero igual está bueno porque patear la pelota no afuera de la cancha, afuera del planeta. No es afuera del planeta, pero todo tiene que ver con todo. Me dice, si vos... Mirá, nos dejaron un país sin de- reservas. de- Un país sin reservas. No tenía reservas la Argentina a mayo del 2015. Es cierto. Con un cepo cambiario. Al borde del default. Desconectados del mundo. Con una distorsión de todas las variables económicas. Con una desorganización total de lo que tiene que ver los precios relativos. El gobierno tenía que desarmar alrededor de 20.000 millones de dólares en dólar futuro para que no colapsara la economía. Me parece que dejando el país en esas condiciones, preguntarse por qué se enfocan dólares es como hasta tendríamos que hacer sueño. tanto esfuerzo como el que estamos viviendo ahora. Mucho esta más, crisis, esto. mucho más. Y la respuesta, para cerrar, Sí. que tiene San Antonio de Areco a toda esa compleja realidad es incrementar las tasas a sus vecinos en un 80% en un año. Bien, las dos últimas. En principio, ustedes van a presentar fiscal impositiva. No. Bien, y en el caso de ustedes sí van a presentar fiscal impositiva, Nosotros vamos a esperar a que venga el presupuesto y una vez pero que tienen no más que octubre. Si no, lo hacen antes de octubre, la fiscal impositiva no es así. No, son dos cosas distintas. El presupuesto antes del 30. Está bien. Ven el presupuesto primero y ven qué hacen. ¿Se animarían? Digo así porque van a terminar como diciendo que desfinancian al Ejecutivo y después ya van a venir los Mirá, empleados. nosotros tenemos una historia de desempeño en nuestra función pública que siempre hemos manejado dos criterios, no de financiar al municipio, pero también llegar a una matriz impositiva equilibrada. Esta claramente no lo es. La que contempla un incremento del 80% no es una matriz equilibrada y que se pueda sostener en el tiempo. Vamos a hacer todos los esfuerzos para poder corregirla, para poder adecuarla. Sabemos también, porque esto
hay que decirlo para no engañar a la gente, que tenemos límites normativos que en muchos temas no nos permiten avanzar. No solo la falta de quórum, el veto y cuestiones de la ley orgánica de las municipalidades que te fija algunos límites en situaciones, pero la vocación está. Gracias por haber venido, María Marta, gracias Miguel por haber venido. Te lo digo más que nada a Miguel porque lo invité a Francisco Rato y no me quiso venir porque no quería, no tenía, lo Yo hablé con él y no fue la versión que me dio. sí, no quería debatir él no le gustaba debatir, no le gustaba que le pusieran todo lo del nivel nacional, se lo rostraron a él, bueno, lo entiendo. Estás hablando de Francisco y no está para defenderse, Richard. Pero le di la gran oportunidad que viniera. Igual me estás dando el pie para hablar con Francisco porque ustedes él criticaron, me dice que perdón, yo lo tengo que decir, ¿sabe por que qué? La criticaron a María Marta cuando, ¿te acordás que no vino al debate? Que yo dije que era una vergüenza. Dije una palabra que no debería haber hecho una mujer, cagones eran. Bueno, acá por lo visto, Rato ha tenido la misma actitud y bueno. No comparto. Bueno, está bien, porque es tu colega, pero antes con María Marta sí lo compartía. No, yo no. Que claro, no había venido. No estuve en una mesa cuando se estableció esa evaluación. Gracias, de igual manera. Nos vamos, ya viene Francisco Lobos, va a estar viniendo Francisco Lobos, Martín Lobos, perdón, no Francisco, Martín Lobos con un tema muy interesante. Por ahí sale el tema de que puede llegar a ser candidato a intendente en el 2019 y cómo estamos viviendo con todo lo que es a nivel nacional y provincial. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Sí, la cuelearon.